En Año Nuevo, una panadera humilde cerró su tienda por un forastero sin saber que era millonario. Oaxaca, México. El viento de diciembre arrastraba el aroma dulce del pan de yema por las calles empedradas de San Mateo Río Hondo, un pequeño pueblo enclavado en la Sierra Norte de Oaxaca. Las casas de adobe, pintadas en tonos ocres y terracota, comenzaban a encender sus luces navideñas mientras el sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y violetas profundos. Esperanza Mendoza se limpió las manos en su delantal bordado, el mismo que su madre le había regalado hace 30 años, cuando abrió la panadería junto a su esposo Rodrigo. El delantal, alguna vez blanco con flores rojas, ahora mostraba el desgaste del tiempo y del trabajo incansable, pero ella se negaba a reemplazarlo. Era lo único que le quedaba de aquellos días felices. «Mamá, ya casi son las 7», dijo Lucía, su hija de 28 años, asomándose desde la trastienda. «¿No vas a cerrar?» Esperanza miró los estantes de madera, todavía llenos de conchas, cuernos, orejas y polvorones. En otros tiempos, a estas horas ya habría vendido todo. Ahora, con el nuevo supermercado en Ixtlán de Juárez, a solo 20 minutos, la gente prefería comprar pan industrial, más barato aunque sin alma. «Esperaré un poco más», respondió, aunque sabía que era inútil. Lucía se acercó y la abrazó por detrás. Trabajaba como maestra en la primaria del pueblo, y aunque su salario era modesto, había estado ayudando a pagar las deudas que se acumulaban como nubes de tormenta sobre la panadería. «Mamá, tenemos que hablar de lo que dijo don Porfirio». Don Porfirio Aguirre era el dueño del terreno donde estaba la panadería. Rodrigo había firmado un contrato de arrendamiento hace 25 años, pero tras su muerte hace 2 años, Esperanza no había podido mantener los pagos al día. Ahora debía 6 meses de renta, y don Porfirio, aunque era un hombre del pueblo, tenía sus propios problemas económicos. «Ya sé lo que dijo», murmuró Esperanza. «Quiere que desaloje para el 15 de enero. Podríamos hablar con él, pedirle más tiempo». «Ya le pedí tiempo 3 veces, mija. El hombre tiene derecho a su dinero». Esperanza caminó hacia la ventana y observó la plaza principal. El kiosco estaba decorado con papel picado de colores, y algunos vecinos comenzaban a instalar las mesas para la cena comunitaria de Año Nuevo. En unas horas, todo el pueblo se reuniría para despedir el año, compartiendo tamales, mezcal y abrazos. Pero ella no tenía ánimos para celebrar. 40 años había dedicado a este oficio. Aprendió de su madre, doña Carmen, quien a su vez aprendió de su abuela. 4 generaciones de mujeres amasando harina, azúcar y manteca para alimentar a su comunidad. Y ahora todo terminaría con ella. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo sin voltear. «No es perder el negocio, es sentir que le fallé a tu padre. Él construyó ese horno con sus propias manos, cada ladrillo, cada piedra. Decía que mientras el horno estuviera encendido, nuestra familia estaría protegida». Lucía no supo qué responder. Había visto a su madre levantarse a las 4 de la mañana cada día durante toda su vida, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. La admiraba profundamente, pero también le dolía verla aferrarse a un barco que se hundía. El teléfono de Lucía sonó. Era un mensaje de su novio, Emiliano, preguntando si iría a la cena de Año Nuevo. «Mamá, ¿por qué no vienes conmigo esta noche? Te haría bien. Alguien tiene que cuidar la tienda». «¿Cuidarla de qué? No ha entrado nadie en 3 horas». Era cierto, y ambas lo sabían, pero Esperanza no podía abandonar su puesto, no esta noche. Si esta iba a ser la última semana de El Pan de Cada Día, quería pasarla donde pertenecía, entre sus charolas, su horno y el fantasma de los recuerdos felices. «Ve tú, mija, diviértete, yo estaré bien». Lucía suspiró, besó a su madre en la mejilla y subió a cambiarse. Vivían en un pequeño departamento encima de la panadería, 3 habitaciones modestas que olían permanentemente a canela y vainilla. Sola de nuevo, Esperanza encendió la radio.
Una estación local transmitía villancicos tradicionales mezclados con cumbias. Se sirvió una taza de café de olla y se sentó detrás del mostrador, mirando la calle a través del vidrio empañado por el frío. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No era común que lloviera en esta época del año, pero el clima había estado extraño últimamente. Los ancianos del pueblo decían que era señal de cambios, aunque nadie sabía si para bien o para mal. A las 8:30, Lucía bajó vestida con un suéter rojo y jeans. Se veía hermosa, pensó Esperanza, tan parecida a Rodrigo, con esos ojos color miel y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Última oportunidad, mamá. Anda, ve, y dile a doña Celia que le mando saludos». Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió denso. Esperanza miró el reloj de pared, un regalo de bodas que ya marcaba las horas con un ligero retraso. Las agujas avanzaban hacia las 9, y ella sabía que no vendería nada más esa noche. Se levantó para comenzar a cerrar. Apagó las luces del escaparate, guardó las charolas en la trastienda y estaba a punto de cerrar el horno cuando escuchó un golpe en la puerta. Al voltear, vio a un hombre empapado parado bajo el toldo de la entrada. Tenía unos 50 y tantos años, cabello entrecano pegado a la frente, y vestía ropa que alguna vez fue elegante, pero ahora lucía arrugada y sucia de lodo. En sus ojos había algo que Esperanza reconoció de inmediato, el agotamiento profundo de alguien que ha viajado muy lejos, no solo en kilómetros. Por un instante, dudó. Ya estaba cerrando, y el hombre era un desconocido. Pero entonces, él levantó la mano en un gesto casi de súplica, y algo en su expresión le recordó a Rodrigo la noche que llegó al pueblo hace 40 años, también perdido, también buscando refugio. Esperanza caminó hacia la puerta y la abrió. «Buenas noches, señora», dijo el hombre con voz ronca. «Disculpe la molestia. Mi carro se descompuso a unos kilómetros de aquí y, bueno, vi la luz de su tienda y pensé que quizás... Pase, lo interrumpió Esperanza. Está empapado. Va a pescar una pulmonía». El hombre entró, dejando un charco en el piso de losetas. Miró a su alrededor con curiosidad genuina, como si nunca hubiera visto una panadería de pueblo. «Perdón por el desastre», dijo, señalando el agua que escurría de su ropa. «No se preocupe, siéntese ahí, junto a la estufa, voy a traerle algo caliente». Mientras Esperanza preparaba otra taza de café de olla, el hombre se sentó en la silla de madera y se frotó las manos para entrar en calor. Sus ojos recorrieron los estantes, el mostrador de madera gastada, los cuadros con imágenes de la Virgen de Guadalupe y, sobre todo, el horno de ladrillos que ocupaba la parte trasera de la tienda. «Es un horno hermoso», comentó. «¿Todavía funciona?» «Claro que funciona», respondió Esperanza con un dejo de orgullo. «Mi esposo lo construyó. Tiene 38 años y nunca ha fallado». Le entregó la taza de café y el hombre la aceptó con ambas manos, cerrando los ojos al sentir el calor. «Gracias». «De verdad, muchas gracias». «¿Cómo se llama?» «Adrián Castellanos». «Yo soy Esperanza». «¿Y qué lo trae por estos rumbos, don Adrián? No es común ver forasteros en San Mateo, menos en Año Nuevo». El hombre tomó un sorbo largo de café antes de responder. «Venía de Oaxaca capital. Quería escapar un poco, supongo. Ver las montañas, alejarme del ruido. Pues eligió mal día para pasear. Esta lluvia no va a parar en un buen rato. Eso me temo». «¿Hay algún hotel en el pueblo donde pueda pasar la noche?» Esperanza negó con la cabeza. «El más cercano está en Ixtlán, a 20 minutos. Pero con este aguacero, la carretera va a estar imposible». Adrián suspiró, y por primera vez, Esperanza notó la profunda tristeza en sus ojos. No era solo cansancio físico, era algo más, algo que ella conocía bien, la soledad de quien ha perdido su camino. «Mire», dijo antes de poder pensarlo bien, «tengo un cuarto pequeño arriba.
Era de mi hijo antes de que se fuera a Monterrey. No es gran cosa, pero está seco y tiene una cama limpia. Adrián la miró con sorpresa. Señora, no podría aceptar. Usted no me conoce. Tiene razón, no lo conozco. Pero mi madre siempre decía que en Año Nuevo no se le niega el techo a nadie. Es de mala suerte. El hombre pareció considerar la oferta por un largo momento. Afuera, la lluvia arreció, golpeando las ventanas con fuerza creciente. Le pagaré, por supuesto, dijo finalmente. Ya veremos eso mañana. Por ahora tome otro café y coma algo. ¿Le gustan las conchas? Sin esperar respuesta, Esperanza fue al mostrador y seleccionó las mejores piezas: 2 conchas de vainilla, un cuerno relleno de crema pastelera y una oreja espolvoreada con azúcar. Las colocó en un plato de talavera y las puso frente al hombre. Adrián miró el pan como si fuera un tesoro. Hace años que no como pan de verdad, murmuró. En la ciudad todo sabe a plástico. Mordió la concha y cerró los ojos. Cuando los abrió, Esperanza vio algo que la conmovió: lágrimas contenidas brillando en sus pupilas. Esto me recuerda a mi abuela, dijo con voz quebrada. Ella también era panadera, en un pueblo de Michoacán. Murió cuando yo tenía 12 años y desde entonces... No terminó la frase. No hacía falta. Esperanza se sentó frente a él y por primera vez en meses sintió que la pesadez en su pecho se aligeraba un poco. Había algo reconfortante en la compañía de este extraño, algo que no podía explicar. ¿Sabe qué, don Adrián? Creo que esta noche ninguno de los dos debería estar solo. Él asintió lentamente. Creo que tiene razón, doña Esperanza. Afuera, el reloj de la iglesia comenzó a sonar las 10 campanadas. Faltaban 2 horas para el Año Nuevo, y ninguno de los dos imaginaba cómo esas horas cambiarían sus vidas para siempre. La lluvia no cedía. Si acaso, se había vuelto más intensa, convirtiendo las calles empedradas en pequeños arroyos que bajaban hacia el río. Desde la ventana de la panadería, Esperanza podía ver las luces de la plaza titilar a través de la cortina de agua, como estrellas atrapadas en un sueño líquido. Adrián había terminado el pan y ahora sostenía una tercera taza de café entre las manos. El color había vuelto a su rostro, y aunque seguía mojado, ya no temblaba. «Su pan es extraordinario», dijo. «¿Cuál es el secreto?» Esperanza sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. «No hay secreto, solo buenos ingredientes y mucho cariño. Mi madre decía que el pan absorbe el ánimo de quien lo hace. Si lo amasas con rabia, sale duro. Si lo haces con amor, sale suave. Entonces usted debe tener mucho amor para dar». El comentario la tomó por sorpresa. Desvió la mirada hacia el horno, donde las brasas todavía brillaban con un resplandor anaranjado. «No sé si me queda mucho», admitió. «Han sido años difíciles». Adrián no presionó. En cambio, se puso de pie y caminó hacia el escaparate, observando los estantes semivacíos. «¿Cómo está el negocio? Si no es indiscreción». Esperanza consideró mentir, decir que todo estaba bien, pero algo en la mirada de este hombre la invitaba a la honestidad. «Mal, muy mal. De hecho, es probable que esta sea la última semana que abra la panadería». «¿Por qué?» «Las deudas, el arrendamiento, la competencia del supermercado. Escoja la razón que quiera». Adrián asintió lentamente, como si entendiera cada palabra en un nivel más profundo. «¿Y qué hará después?» «No lo sé. Mi hija quiere que me mude con ella a la Ciudad de México cuando se case. Su novio tiene familia allá, y quieren empezar de nuevo. ¿Y usted quiere ir?» Esperanza tardó en responder. «Yo nací en este pueblo, don Adrián. Mi madre nació aquí, y la madre de mi madre también. Mis raíces están en esta tierra. Irme sería como arrancarme el corazón». Adrián se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia la noche lluviosa. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, más vulnerable. «Yo también tuve raíces alguna vez. Las arranqué hace 30 años, pensando que encontraría algo mejor en otra parte. Y ahora...» No terminó la frase.
No hacía falta. Esperanza se acercó a él y sin pensarlo le puso una mano en el hombro. ¿Qué lo trajo realmente a este pueblo, don Adrián? Él giró para mirarla. Sus ojos, que antes parecían simplemente cansados, ahora revelaban algo más. Un dolor antiguo, enterrado bajo capas de éxito y supervivencia. Huía, admitió. Igual que usted está pensando en huir. ¿De qué huía? De mi vida, de lo que se convirtió mi vida. Se sentó de nuevo y esta vez Esperanza notó que sus manos temblaban ligeramente. No de frío, sino de algo más profundo. Soy empresario, continuó. Tengo una empresa de construcción. Grande, muy grande. Construimos centros comerciales, edificios corporativos, desarrollos inmobiliarios. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Esperanza no supo qué decir. El hombre frente a ella no parecía rico, no parecía nada especial, solo parecía triste. Pero hace una semana estaba en mi oficina en la Ciudad de México, en el piso 32 de un edificio que yo mismo construí, mirando la ciudad por la ventana, y me di cuenta de algo terrible. ¿Qué cosa? Que no había una sola persona en el mundo que me extrañaría si desapareciera. Tengo empleados, socios, conocidos, pero no tengo amigos, no tengo familia. Tuve una esposa, pero se fue hace 15 años porque nunca estaba en casa. Tuve la oportunidad de tener hijos, pero siempre había un negocio más importante. Y ahora tengo 56 años, y lo único que me espera en Año Nuevo es un departamento vacío y una botella de whisky caro. Esperanza sintió que algo se apretaba en su pecho. La historia de este hombre era tan diferente a la suya, pero el dolor era el mismo. La soledad, la sensación de haber perdido el camino, la pregunta constante de si todo había valido la pena. ¿Por qué Oaxaca?, preguntó suavemente. Mi abuela era de aquí. Bueno, no de este pueblo exactamente, sino de uno cercano. Cuando era niño, pasaba los veranos con ella. Me enseñó a hacer pan, a cultivar maíz, a escuchar el silencio de la montaña. Fueron los únicos años felices de mi infancia. ¿Y por qué no volvió antes? Adrián sonrió amargamente. Porque los hombres como yo somos estúpidos. Creemos que el éxito está adelante, siempre adelante. Nunca volteamos hacia atrás hasta que ya es demasiado tarde. Afuera, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que hizo vibrar los vidrios. La electricidad parpadeó, pero no se fue. «¿Sabe qué es lo gracioso?», continuó Adrián. «Esta mañana, cuando salí de la Ciudad de México, no tenía un plan. Solo quería manejar, ver qué encontraba. Y mi carro se descompuso exactamente aquí, frente a una panadería, en la noche más importante del año». «A lo mejor no fue casualidad», dijo Esperanza. «¿Cree en el destino?» «Creo que la vida pone a las personas en nuestro camino por alguna razón. No siempre entendemos por qué, pero siempre hay una razón». Adrián la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «¿Y cuál cree que sea la razón de este encuentro?». Antes de que pudiera responder, la puerta de la panadería se abrió de golpe. Lucía entró corriendo, empapada y jadeando. «Mamá, ¿estás bien?». Escuché que un carro chocó en la carretera y pensé... Se detuvo al ver a Adrián. Sus ojos se estrecharon con sospecha. «¿Quién es él?». «Lucía, tranquila. Este es don Adrián». Su carro se descompuso y le ofrecí refugio de la lluvia. Lucía no pareció convencida. Miró al hombre de arriba a abajo, evaluándolo como haría un detective. «¿De dónde viene?». «De la Ciudad de México», respondió Adrián con calma. «Y entiendo su preocupación. Si yo fuera usted, también desconfiaría de un extraño que aparece en la puerta de mi madre en Año Nuevo». Algo en su tono directo pareció desarmar a Lucía. Se relajó un poco, aunque mantuvo la distancia. «El carro que chocó no era el suyo, ¿verdad?». «No, el mío solo se quedó sin batería. Está a unos 3 kilómetros de aquí, en el Camino Viejo». «Mañana puedo hablar con don Carmelo», intervino Esperanza. «Él tiene una grúa y puede remolcarlo al taller». Adrián asintió agradecido. Se lo agradecería mucho. Lucía se quitó el suéter mojado
y lo colgó en el respaldo de una silla. Aún miraba a Adrián con recelo, pero ya no con hostilidad. «La cena de Año Nuevo va a seguir, a pesar de la lluvia», informó. «Doña Celia dice que es mala suerte cancelar. Van a mover las mesas al interior de la parroquia». «¿Tú vas a ir?», preguntó Esperanza. «Emiliano está ayudando a cargar las mesas. Vine a ver si querías venir con nosotros». Esperanza miró a Adrián, luego a su hija, luego de nuevo al extraño. «No puedo dejar solo a don Adrián. No se preocupe por mí», dijo él rápidamente. «Estaré bien aquí». «Tonterías. Nadie debería pasar Año Nuevo solo. Venga con nosotros a la cena». «Mamá», empezó Lucía, claramente incómoda. «¿Qué? El pueblo siempre recibe a los visitantes. Es nuestra tradición». Adrián pareció genuinamente sorprendido por la invitación. «¿Está segura? No quiero imponer». «No está imponiendo nada, pero primero necesita ropa seca. Creo que algunas cosas de mi esposo todavía le quedarían». Lucía abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de su madre la detuvo. Había visto esa expresión antes, la determinación silenciosa de una mujer que ya había tomado una decisión. Mientras Esperanza subía a buscar la ropa, Lucía y Adrián se quedaron solos en la panadería. El silencio entre ellos era tenso. «Mire», dijo Lucía finalmente, «no sé quién es usted ni por qué está aquí, pero mi madre es una buena mujer. Ha sufrido mucho. Si usted tiene malas intenciones...» «No las tengo», interrumpió Adrián. «Le doy mi palabra. La palabra de un desconocido no vale mucho. Tiene razón. Entonces permítame demostrarle con acciones que puede confiar en mí». Lucía lo estudió por un largo momento. Había algo en este hombre que no encajaba. Su ropa era de buena calidad, aunque estuviera arruinada. Sus manos no tenían callos de trabajo manual, y su forma de hablar revelaba educación y mundo. «¿A qué se dedica, don Adrián?» «Soy constructor». No mentía técnicamente, pero tampoco decía toda la verdad. Lucía lo notó, pero antes de que pudiera presionar más, Esperanza bajó con un bulto de ropa en los brazos. «Aquí tiene. Pantalón, camisa, suéter. Los zapatos van a estar más difíciles, pero creo que las botas viejas de Rodrigo le pueden servir». Adrián tomó la ropa con manos temblorosas. Por un momento, pareció que iba a decir algo importante, pero se contuvo. «Gracias», fue todo lo que dijo. «No sé cómo pagarle tanta bondad». «No tiene que pagar nada. Ahora vaya arriba a cambiarse. El baño está al fondo del pasillo». Cuando Adrián desapareció por las escaleras, Lucía se volvió hacia su madre. «¿Estás segura de esto?» «No», admitió Esperanza. «Pero hay algo en él, mija. Algo roto que me recuerda a cómo me sentí después de que murió tu padre. Y si yo hubiera estado perdida en un pueblo extraño, en una noche de tormenta, habría querido que alguien me abriera la puerta». Lucía suspiró. No podía discutir con la lógica emocional de su madre. «Está bien, pero voy a mantener los ojos abiertos. Eso espero. Para eso te crié». 20 minutos después, los tres caminaban bajo paraguas compartidos hacia la parroquia de San Mateo. La lluvia había disminuido a una llovizna persistente y las calles brillaban con los reflejos de las luces navideñas. Adrián, vestido con la camisa a cuadros y el pantalón de manta de Rodrigo, parecía una persona completamente diferente. Ya no era el ejecutivo empapado que había llegado a la puerta, ahora parecía un hombre del pueblo, uno más entre tantos. Y mientras caminaban, ninguno de los tres notó el lujoso automóvil negro que pasó lentamente por la calle principal, con un hombre al volante que escaneaba el pueblo con ojos ansiosos, buscando algo, o a alguien. El interior de la parroquia de San Mateo Apóstol se había transformado. Las bancas habían sido movidas hacia los lados y en su lugar largas mesas de madera formaban una U gigante, cubierta con manteles de plástico floreados. Cazuelas humeantes de mole negro, tasajo, tamales de rajas y chiles rellenos competían por espacio con jarras de agua de Jamaica, mezcal y ponche de frutas.
Esperanza conocía a cada rostro en ese salón. Allí estaba doña Celia, la matrona del pueblo, organizando todo con la eficiencia de un general. Don Carmelo, el mecánico, ya medio borracho pero siempre sonriente. Las hermanas Vázquez, gemelas de 70 años que todavía discutían sobre quién había nacido primero. Y por supuesto, el padre Miguel, un cura joven de Oaxaca capital, que había llegado hace 2 años y se había ganado el corazón del pueblo con su humildad y buen humor. Cuando entraron los tres, las conversaciones se detuvieron. En un pueblo donde todos se conocían desde el nacimiento, un forastero era una novedad que merecía atención. «Buenas noches a todos», saludó Esperanza. «Este es don Adrián. Su carro se descompuso y se va a quedar con nosotros esta noche». Doña Celia fue la primera en reaccionar. Se acercó con los brazos abiertos y una sonrisa amplia. «Bienvenido, bienvenido. En San Mateo nadie es forastero en Año Nuevo. Venga, siéntese aquí, junto a mí». Adrián fue conducido a una silla de honor cerca de la cabecera de la mesa. Esperanza notó cómo él intentaba pasar desapercibido, encogiéndose en el asiento, evitando las miradas curiosas. Pero doña Celia no iba a permitir eso. «Cuéntenos, don Adrián, ¿de dónde viene usted?» «De la Ciudad de México, señora». «¡Ah, chilango!», exclamó don Carmelo desde el otro lado de la mesa. «¿Y qué hace un chilango tan lejos de casa en Año Nuevo?» «Venía de visita a la región. Quería conocer los pueblos de la sierra». «Pues eligió mal momento», rió don Carmelo. «Esta lluvia no va a parar hasta febrero». Las risas aligeraron la tensión. Poco a poco, las conversaciones retomaron su curso, aunque Esperanza notó que muchos ojos seguían volviendo hacia el forastero. Lucía se había sentado junto a Emiliano, un joven de 30 años, delgado y serio, que trabajaba como contador en Ixtlán. No era el hombre más apuesto del mundo, pero adoraba a Lucía con una devoción que Esperanza apreciaba. «¿Quién es el viejo?», susurró Emiliano. «Un perdido que mi mamá recogió. Ya sabes cómo es ella. ¿Y confías en él?». Lucía miró hacia donde Adrián conversaba incómodamente con doña Celia, intentando rechazar una tercera porción de mole. «No lo sé todavía». Mientras tanto, Esperanza se había sentado junto al padre Miguel. «Interesante invitado, doña Esperanza. La lluvia lo trajo, padre. La lluvia trae muchas cosas, a veces bendiciones, a veces pruebas. ¿Cuál cree que sea este?». «Eso está por verse». El padre Miguel sonrió enigmáticamente. «He notado que la panadería está abierta menos horas últimamente. ¿Todo bien?». Esperanza sintió que el nudo en su garganta regresaba. «Usted sabe cómo están las cosas, padre. La gente ya no compra pan como antes». «Lo sé, y me preocupa. Su panadería no es solo un negocio, doña Esperanza, es parte del alma de este pueblo. Dígaselo a don Porfirio». El padre suspiró. «He hablado con él. Está en una situación difícil también. Su hija necesita una operación en Oaxaca y...». «No sabía eso. Es un hombre orgulloso. No le gusta pedir ayuda, igual que usted». Esperanza no supo qué responder. Siempre había visto a don Porfirio como el villano de su historia, el hombre que quería quitarle su panadería. Pero ahora, al saber que él también luchaba con sus propios problemas, la situación se volvía más compleja. A las 11 de la noche, doña Celia se puso de pie y golpeó una cuchara contra un vaso. «Atención, atención. Antes de las 12 campanadas hay que dar gracias por el año que termina, que cada quien diga una cosa buena que le pasó en este año». La tradición era vieja. Esperanza recordaba hacerla desde niña, cuando el pueblo era más pequeño y todos cabían en la sala de alguna casa. Ahora, con casi 200 personas apretadas en la parroquia, el ejercicio tomaba más tiempo, pero nadie se quejaba. Uno por uno, los vecinos fueron compartiendo sus bendiciones. Don Carmelo agradeció que su nieto naciera sano. Las hermanas Vázquez celebraron haber cumplido 70 años sin matarse la una a la otra, lo que provocó risas generales. Emiliano agradeció haber conocido a Lucía, haciéndola sonrojar.
Cuando llegó el turno de Esperanza, sintió que todas las miradas se posaban en ella. Yo, empezó, y su voz se quebró. ¿Qué podía agradecer? Un año de pérdidas, de deudas, de ver cómo su sueño se derrumbaba día tras día. Entonces miró a su hija, sentada junto al hombre que amaba. Miró al padre Miguel, que le había dado consuelo en los momentos más oscuros. Miró a doña Celia, que cada semana le compraba pan, aunque probablemente no lo necesitara. Y finalmente miró a Adrián, el extraño que había llegado esa noche y que, de alguna manera inexplicable, le había recordado que no estaba sola. «Agradezco», dijo finalmente, «tener a mi hija. Agradezco la salud y agradezco que esta noche, cuando pensé que estaría sola, Dios mandó a alguien a tocar mi puerta». Adrián bajó la mirada, visiblemente conmovido. Cuando llegó su turno, el forastero se puso de pie lentamente. «No sé si tengo derecho a hablar. No soy de aquí, y hace apenas unas horas no conocía a ninguno de ustedes». «Eso no importa», dijo doña Celia. «Esta noche es usted uno de nosotros». Adrián tragó saliva. «Entonces agradezco que mi carro se descompusiera exactamente donde se descompuso. Agradezco que una mujer bondadosa me abriera la puerta en lugar de dejarme en la lluvia. Y agradezco estar aquí, en este momento, rodeado de algo que había olvidado que existía, comunidad». Un silencio conmovido siguió a sus palabras. Doña Celia se limpió una lágrima. «Bueno», dijo el padre Miguel, rompiendo el momento, «creo que todos necesitamos más ponche después de eso». Las risas aliviaron la tensión y las conversaciones retomaron su flujo natural. Pero en la puerta de la parroquia una figura observaba desde las sombras. El hombre del automóvil negro había encontrado lo que buscaba. Con el teléfono en la mano, marcó un número. «Lo encontré», dijo en voz baja. «Está en un pueblo llamado San Mateo Río Hondo. Parece que se está escondiendo con los lugareños». «Sí, entiendo. No creo que sea buena idea hacer nada esta noche. Hay demasiada gente. Mañana lo abordaré». Colgó y desapareció en la noche lluviosa. Dentro de la parroquia, el reloj marcó las 11:45. Faltaban 15 minutos para el año nuevo, y la atmósfera se llenaba de anticipación. Esperanza se acercó a Adrián, que contemplaba el nacimiento de madera tallada junto al altar. «¿En qué piensa?» «En los años que desperdicié», respondió sin voltear. «Tantas noches de año nuevo en fiestas elegantes, rodeado de gente que solo me quería por mi dinero. Y ninguna de ellas se sintió así. ¿Así como? Real, verdadera. Eso es porque aquí no fingimos, don Adrián. No tenemos nada que demostrar. Solo somos quienes somos». Él finalmente volteó a mirarla. «¿Puedo confesarle algo, doña Esperanza?» «Claro. No le he dicho toda la verdad sobre quién soy». Ella asintió lentamente. «Lo sé. Lo supe desde el principio. ¿Y aún así me abrió la puerta? ¿Importa quién sea usted allá afuera? Aquí, esta noche, es solo un hombre perdido Eso que fue necesitaba suficiente ayuda para mí». Adrián pareció luchar con algo interno, como si quisiera confesar, pero no encontrara las palabras. Pero antes de que pudiera decir más, el reloj comenzó a sonar. «¡10!», gritó el pueblo al unísono. «¡9! ¡8!». Esperanza tomó la mano de Adrián. «7, 6, 5». Lucía abrazó a Emiliano y doña Celia alzó su vaso de mezcal. «4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo!». Las campanas de la iglesia repicaron, los cohetes estallaron a pesar de la lluvia, y el pueblo entero se fundió en un abrazo colectivo. Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía si eran de tristeza o de esperanza, de despedida o de bienvenida. Pero en ese momento, sosteniendo la mano de un extraño que ya no se sentía tan extraño, supo que algo había cambiado.
El nuevo año había llegado, y con él la promesa de algo diferente. El primer día del año amaneció gris, pero sin lluvia. Las nubes se aferraban a las cumbres de las montañas como si no quisieran dejar ir la noche, y el aire olía a tierra mojada y pólvora gastada de los cohetes. Esperanza había dormido poco. Después de la celebración, había regresado a la panadería con Adrián y Lucía y se había quedado despierta hasta las 3 de la mañana, escuchando la lluvia en el techo y pensando en todo lo que había pasado. A las 6, como cada día de su vida adulta, se levantó y bajó a encender el horno. Era un ritual que no podía romper, aunque ya no supiera para qué. Para su sorpresa, Adrián ya estaba abajo, sentado en la misma silla de la noche anterior, con una taza de café humeante en las manos. «Buenos días», dijo él. «Espero que no le moleste. Encontré el café y me tomé la libertad». «Para nada. ¿Durmió bien?» «Mejor que en años». Esperanza notó que él había doblado cuidadosamente las sábanas y dejado el cuarto impecable. Ese pequeño detalle le dijo más sobre su carácter que cualquier confesión. «¿Café de olla? Por favor». Mientras preparaba el café, observó a Adrián por el rabillo del ojo. Parecía diferente a la luz del día. Más tranquilo, pero también más preocupado, como si la noche hubiera traído nuevas ansiedades. «Doña Esperanza, hay algo que necesito decirle». «Ya sé lo que va a decir». Él la miró sorprendido. «¿Lo sabe? Usted no es un constructor cualquiera. Es alguien importante, alguien con mucho dinero». Adrián bajó la mirada. ¿Cómo lo supo? Sus manos. No tienen callos. Su forma de hablar. Cómo miraba el precio del pan como si nunca hubiera pensado en cuánto cuesta algo. Y la manera en que mi hija lo estudió anoche. Lucía es lista. Ella también lo notó. Y aún así me dejó quedarme. ¿Por qué no lo haría? El dinero no hace a la persona, don Adrián. Lo que importa es lo que hay aquí. Se tocó el pecho. Y aquí se tocó la sien. Usted llegó a mi puerta empapado, perdido y solo. Eso no tiene nada que ver con cuánto tenga en el banco. Adrián se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Soy Adrián Castellanos del Valle. Mi empresa, Constructora Castellanos, es la tercera más grande de México. Tenemos proyectos en 15 estados, empleamos a más de 8,000 personas y facturamos billones de pesos al año». Esperanza sirvió el café sin inmutarse. «¿Y eso lo hace feliz?» La pregunta pareció golpearlo como un puñetazo. «No, hace mucho que no soy feliz». Entonces el dinero no le sirvió de mucho, ¿verdad? Él sonrió amargamente. Mi abuela solía decir algo parecido. Decía que el dinero es como el agua. Si lo acumulas, sin moverlo, se pudre. Su abuela era sabia. Lo era. Murió hace 40 años. Y desde entonces he estado tratando de llenar el vacío que dejó con éxito, con dinero, con poder, y nunca funcionó. Esperanza se sentó frente a él, sosteniendo su propia taza. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque anoche, cuando usted habló sobre agradecer que alguien tocara su puerta, sentí algo que no había sentido en décadas. Vergüenza. Vergüenza de esconderme, de fingir ser alguien que no soy. Usted merece saber la verdad». «¿Y cuál es la verdad?» «Que no fui casualidad que mi carro se descompusiera aquí». «Bueno, eso sí fue casualidad. Pero no fue casualidad que estuviera en esta región. Vine buscando algo. No sabía qué. Pero ahora creo que lo encontré». «¿Qué encontró?» «Autenticidad, bondad, lo que perdí cuando me fui de mi pueblo hace 30 años. Afuera, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Los primeros rayos entraron por la ventana, iluminando el polvo de harina que flotaba en el aire. «Hay algo más», dijo Adrián. «Algo que debo contarle porque creo que es importante». «Lo escucho». «Anoche, cuando estábamos en la parroquia, vi a un hombre afuera. No era del pueblo. Llevaba traje y corbata y tenía un teléfono en la mano. Creo que me estaba buscando». Esperanza frunció el ceño. «¿Lo estaban buscando? ¿Por qué?» «Porque me fui sin decirle a nadie. Dejé la Ciudad de México sin avisar, sin llevar mi teléfono, sin dejar instrucciones. Mi empresa debe estar en pánico». «¿No cree que debería llamarlos? Si están preocupados».
Deberían preocuparse, dijo con un tono que Esperanza no le había escuchado antes, frío, casi amargo. Durante 30 años les di todo, mi tiempo, mi salud, mi matrimonio, mis sueños, y lo único que recibo a cambio son reportes financieros y solicitudes de autorización. Pero son sus empleados, dependen de usted, tienen un directorio, tienen gerentes. La empresa puede funcionar sin mí por unos días. Lo que no puede esperar es esta conversación, este momento. Entender por qué me siento más vivo aquí, en una panadería de pueblo, que en mi oficina de cristal. Esperanza no supo qué responder. Había algo desesperado en las palabras de Adrián, algo que iba más allá de un simple viaje de escape. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?, preguntó finalmente. No lo sé. ¿Cuánto tiempo me permitiría? No es mi decisión, pero si quiere quedarse unos días mientras arregla su carro, puede hacerlo. Hay algo que debo preguntarle primero. ¿Qué cosa? ¿Cuánto debe de alquiler? ¿Cuánto necesita para salvar la panadería? Esperanza sintió que algo se cerraba en su interior. No, eso sí no lo acepto. Ni siquiera Lo sé, iba a ofrecerse a pagar mis deudas, y la respuesta es no. ¿Por qué? Si tengo los recursos y usted los necesita, porque eso sería caridad, don Adrián. Y yo no necesito caridad. Lo que necesito es vender suficiente pan para mantener mi negocio. Si no puedo hacer eso, entonces significa que mi tiempo terminó. Pero no hay peros. Usted llegó aquí buscando algo auténtico, ¿no? Pues esto es autenticidad. No quiero su dinero. Quiero ganarme mi vida con mi trabajo, como siempre lo he hecho. Adrián la miró con una mezcla de frustración y admiración. Es usted la persona más testaruda que he conocido. Gracias. Mi esposo decía lo mismo. En ese momento, la puerta de la panadería se abrió y entró Lucía, todavía adormilada pero vestida para salir. Buenos días. ¿Interrumpo algo? Para nada, dijo Esperanza. ¿A dónde vas tan temprano? A buscar a don Carmelo. Prometió ver el carro de don Adrián esta mañana. Adrián se puso de pie. Debería ir con usted. Es mi carro después de todo. No es necesario, dijo Lucía con un tono que dejaba claro que sí era necesario. Quería hablar con él a solas. Insisto. Esperanza reconoció la dinámica. Su hija iba a interrogar al forastero y él lo sabía. Era casi divertido. Vayan, vayan. Yo tengo pan que hornear. Cuando se fueron, Esperanza se quedó sola con sus pensamientos. Por primera vez en meses, encendió el horno con algo parecido a esperanza. No sabía qué traería el nuevo año, pero algo le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Las calles de San Mateo todavía estaban vacías a esa hora. La mayoría del pueblo dormía la resaca del Año Nuevo, y solo algunos gallos rompían el silencio con sus cantos obstinados. Lucía caminaba rápido, obligando a Adrián a apurar el paso para seguirle el ritmo. Su madre es una mujer notable, dijo él, intentando iniciar conversación. Lo sé, y usted parece haberse propuesto protegerla. Lucía se detuvo abruptamente y volteó a mirarlo. Señor, o don Adrián, o como quiera que se llame de verdad, vamos a dejar algo claro ahora mismo. La escucho. Mi madre ha sufrido mucho estos últimos años. Perdió a mi padre, está perdiendo su negocio y prácticamente se mata trabajando cada día para no sentirse inútil. Es la mujer más fuerte que conozco, pero también es la más vulnerable porque no sabe protegerse de su propia bondad. Entiendo. No creo que entienda. Usted es un extraño que apareció de la nada, con una historia conveniente sobre un carro descompuesto. Quizás sea verdad, quizás no, pero lo que sí sé es que usted está escondiendo algo. Adrián suspiró. Tiene razón. Estoy escondiendo muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Realmente quiere saber? No estaría preguntando si no quisiera. Él la miró directamente a los ojos. Soy Adrián Castellanos del Valle. Busque el nombre en internet. Verá quién soy. Lucía frunció el ceño, pero sacó su teléfono. Unos segundos después, sus ojos se abrieron de par en par. Esto tiene que ser una broma. Me temo que no. ¿Usted es el Adrián Castellanos?
¿El de la constructora? ¿El que sale en las revistas de negocios? El mismo. Pero, ¿qué demonios hace en nuestro pueblo? Escapar de todo, de mi vida, de mis responsabilidades, de la persona en la que me he convertido. Lucía guardó el teléfono lentamente, como si necesitara tiempo para procesar la información. Mi madre lo sabe. Sí, se lo confesé hace un momento. ¿Y qué dijo? Que no quiere mi dinero, que no acepta caridad. Eso suena a ella. Siguieron caminando en silencio hasta llegar al taller de don Carmelo, una estructura de lámina llena de carros viejos y herramientas oxidadas. El mecánico estaba afuera, tomando café y fumando un cigarro. «Buenos días, Lucía», saludó con su voz rasposa. «¿Vienes por el carro del forastero?» «Buenos días, don Carmelo». «Sí, él es don Adrián». El mecánico estudió a Adrián con ojos expertos. «BMW, ¿verdad?» «Sí. Bonito carro, caro de arreglar. ¿Seguro que solo se quedó sin batería?» «Pero no soy experto en carros». Don Carmelo soltó una carcajada. Se nota, se nota. Bueno, vamos a verlo. Lucía, ¿nos llevas en tu camioneta?» Los tres subieron a la vieja pick-up de Lucía, un vehículo que había visto mejores días, pero que seguía funcionando con testarudez oaxaqueña. El camino hacia donde estaba el BMW era angosto y lleno de baches, pero Lucía lo navegaba con la confianza de alguien que había crecido en esas montañas. El automóvil estaba donde Adrián lo había dejado, un sedán negro claramente fuera de lugar en ese entorno rural. Don Carmelo silbó al verlo. «Madre mía, este carro vale más que mi casa». Abrió el cofre y comenzó a examinar el motor, mientras Adrián y Lucía esperaban. «No es la batería», anunció después de unos minutos. «Es el alternador. Necesito una pieza que no tengo aquí. Voy a tener que pedirla a Oaxaca». «¿Cuánto tiempo tomará?» «Con los feriados, 4, 5 días mínimo». Adrián asintió sin mostrar frustración. «Entiendo. ¿Cuánto va a costar?» «La pieza, el trabajo, la grúa. Digamos 4,000 pesos. Podría ser más si hay otros problemas». «Está bien. Lo que sea necesario». Don Carmelo arqueó una ceja. «¿Así nomás? ¿Sin regatear?» «Confío en su criterio». El mecánico intercambió una mirada con Lucía. Claramente no estaban acostumbrados a clientes que no regatearan. Mientras don Carmelo llamaba a la grúa, Lucía y Adrián se alejaron un poco. 4 o 5 días, dijo ella. ¿Qué va a hacer mientras tanto? No lo sé. ¿Hay algo útil que pueda hacer en el pueblo? ¿Útil? ¿Cómo qué? No sé. Ayudar en algo. No estoy acostumbrado a estar sin hacer nada. Lucía lo consideró por un momento. Mi madre necesita ayuda en la panadería, pero antes dijo que no quiere mi dinero. Lo sé, pero puedo trabajar gratis. Usted, un multimillonario, trabajando en una panadería, ¿por qué no? Algo tengo que hacer mientras espero mi carro. No, pero sé aprender. Lucía lo estudió con una intensidad que habría hecho incómodo a cualquiera. Pero Adrián sostuvo su mirada sin pestañear. Está bien, dijo finalmente, pero tengo condiciones, las que sean. Primero, nada de ofrecer dinero, ni directamente ni a través de inversiones o préstamos o cualquier otro eufemismo. Aceptado. Segundo, si en algún momento mi madre le pide que se va sin protestar. Aceptado. Y tercero, cuando arreglen su carro, se va y no vuelve a molestar. Adrián se quedó en silencio por un momento. Esa condición no puedo aceptarla. ¿Por qué no? Porque no sé lo que va a pasar en los próximos días. No sé quién voy a ser cuando esto termine, y no puedo prometer algo que quizás no pueda cumplir. Lucía entrecerró los ojos. Entonces, ¿cuál es su intención real con mi madre? No tengo intenciones con su madre, señorita Lucía. No en el sentido que usted está insinuando. Pero sí siento que nuestro encuentro no fue casualidad, y quiero entender qué significa. Muy conveniente. No es conveniente en absoluto. Es aterrador. Toda mi vida he controlado todo. Mi empresa, mis relaciones, mi imagen,
y ahora estoy en un pueblo perdido, sin teléfono, sin carro, dependiendo de la bondad de desconocidos. No hay nada conveniente en eso. Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono sonó. Era su madre. «Bueno, sí, estamos con don Carmelo». «¿Qué? Vamos para allá», colgó con expresión preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó Adrián. «Hay un hombre en la panadería. Dice que viene de su empresa. Dice que lo estaba buscando». Adrián palideció. «Me encontraron». Cuando Lucía y Adrián llegaron a la panadería, un hombre de traje oscuro esperaba afuera. Era el mismo que Adrián había visto la noche anterior en la parroquia. 40 y tantos años, cabello engominado, expresión de eficiencia corporativa. «Señor Castellanos», dijo al verlo acercarse. «Gracias a Dios que lo encontré». «Roberto, ¿cómo me localizaste?» El GPS de su teléfono, antes de que lo apagara, marcó su última ubicación cerca de aquí. He estado buscándolo desde ayer. Adrián sintió que la frustración se acumulaba en su pecho. «Te dije que necesitaba tiempo». «Con todo respeto, señor, eso fue hace 5 días. La junta directiva está frenética. Los medios están preguntando por qué canceló su participación en la gala de Año Nuevo. Y hay una crisis en el proyecto de Monterrey que requiere su atención inmediata». Esperanza había salido de la panadería y observaba el intercambio desde la puerta. Lucía se acercó a ella. «¿Quién es ese?», susurró. «Dice que es el asistente personal de don Adrián. Se llama Roberto Fuentes», explicó Adrián volteando hacia ellas. «Ha trabajado conmigo 15 años. Es el único que sabe dónde estoy. ¿Quiere que le pida que se vaya?», preguntó Esperanza. «No, necesito hablar con él». «Pero no aquí afuera». Los 4 entraron a la panadería. Roberto miró a su alrededor con una mezcla de desconcierto y desdén apenas disimulado, como si nunca hubiera estado en un lugar tan modesto. «Señor Castellanos, realmente necesitamos irnos. Tengo el auto afuera y...» «No voy a ninguna parte, Roberto». El asistente parpadeó, claramente desconcertado. «¿Perdón? Mi carro está descompuesto. Tomará varios días arreglarlo. Mientras tanto me quedo aquí». «Pero señor, puedo llevarlo de regreso a la ciudad ahora mismo. Podemos mandar por su auto después». «No entendiste. No es que no pueda irme. Es que no quiero irme». Roberto parecía luchar por comprender. Sus ojos se movieron de Adrián a Esperanza, a Lucía y de vuelta a su jefe. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono que rayaba en la sospecha. «¿Quiénes son estas personas?». «Son mis anfitrionas, y te agradecería que les mostraras respeto». «Señor, con todo respeto, esto es completamente irregular. Usted tiene responsabilidades. La empresa puede esperar». «No puede esperar». Roberto finalmente perdió la compostura. «¿Tiene idea de lo que está pasando?». Las acciones cayeron 2% cuando se supo que había desaparecido. Hay rumores de que tuvo una crisis nerviosa. El consejo está considerando nombrar un CEO interino. Que lo hagan. ¿Qué? Si no pueden operar sin mí por unos días, entonces construí algo frágil. Y eso es información valiosa. Roberto abrió y cerró la boca sin palabras. Era la primera vez en 15 años que veía a su jefe rechazar el trabajo. Esperanza intervino suavemente. «Señor Roberto, ¿quiere sentarse? Puedo ofrecerle un café, algo de comer». «No, gracias», respondió secamente. «No voy a quedarme». «Roberto», dijo Adrián con un tono de advertencia, «estás siendo grosero». El asistente tuvo la decencia de sonrojarse. «Perdón, esto es mucho para procesar». Adrián suspiró y se acercó a él, hablando en voz baja. «Escúchame bien, no estoy loco, no tuve una crisis nerviosa. Simplemente necesito unos días para pensar, lejos de todo. ¿Puedes entender eso? Puedo intentarlo, pero el consejo, diles que estoy tomando unos días personales, que la empresa está en buenas manos con el equipo directivo, y que volveré cuando esté listo». «¿Y cuándo será eso?». «Cuando mi carro esté arreglado, 4 o 5 días». Roberto pareció considerar sus opciones. Claramente quería insistir, pero conocía a su jefe lo suficiente para saber cuándo había perdido una batalla. «Está bien,
dijo finalmente. Pero necesito poder contactarlo en caso de emergencia real. Puedes llamar a este número. Lucía intervino sorprendiendo a todos. Es mi celular. Si algo urgente pasa, me pueden localizar. Roberto la miró con renovado interés. ¿Y usted es Lucía Mendoza, hija de doña Esperanza? Entiendo. Adrián sacó su billetera y le entregó una tarjeta a Roberto. Esta es mi autorización escrita para que el directorio tome decisiones en mi ausencia. La firmé antes de irme por si acaso. Roberto tomó la tarjeta, la examinó y asintió. Debí suponer que tenía un plan. Siempre tengo un plan. Ahora vete. Y Roberto... ¿Sí? Gracias por preocuparte. Sé que no fue fácil buscarme. El asistente pareció suavizarse un poco. 15 años trabajando juntos, señor. Algo de cariño le tengo. Se despidió con una inclinación de cabeza hacia las mujeres y salió de la panadería. Momentos después, escucharon el motor del auto alejarse. El silencio que quedó era denso. Bueno, dijo Lucía, eso fue intenso. Lamento el espectáculo, dijo Adrián. Roberto es eficiente, pero a veces olvida que existen límites. No se preocupe, respondió Esperanza. Lo importante es que está bien. ¿Está bien, verdad? Adrián la miró, y por primera vez permitió que su fachada se agrietara por completo. No lo sé, doña Esperanza. Honestamente, no lo sé. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de la vida de Adrián Castellanos. El hombre que había construido un imperio, que cerraba negocios de miles de millones de dólares, ahora pasaba sus mañanas aprendiendo a medir harina y a amasar pan. El primer día fue un desastre. Sus manos, acostumbradas solo a firmar contratos y teclear, no sabían cómo manipular la masa. La hizo demasiado pegajosa, luego demasiado seca. Quemó una charola de cuernos y casi incendió el delantal. Más despacio, don Adrián, reía Esperanza. El pan no tiene prisa, se hace con paciencia. Toda mi vida me han dicho que la eficiencia es lo más importante. Pues aquí no. Aquí lo que importa es el amor que le pones. Era una filosofía tan opuesta a todo lo que había aprendido en los negocios que al principio le costaba comprenderla. Pero poco a poco, algo fue cediendo en su interior. Empezó a disfrutar el proceso, la textura de la masa entre sus dedos, el olor del pan horneándose, la satisfacción de ver a un cliente llevarse algo que él había ayudado a crear. Para el tercer día ya podía hacer conchas aceptables. No eran perfectas como las de Esperanza, pero eran comestibles y eso era un triunfo. ¿Sabe qué es lo curioso?, le dijo a Esperanza mientras trabajaban juntos. En mi oficina tengo un equipo de 50 personas. Edificios, tecnología, todo lo que el dinero puede comprar. Y nunca me sentí tan útil como aquí, haciendo pan. Porque aquí ve el resultado de su trabajo. Allá, ¿qué ve? Números en una pantalla. Básicamente sí. Los números no alimentan el alma, don Adrián. Las personas sí. Mientras tanto, algo estaba cambiando en el pueblo. La noticia de que un millonario de la Ciudad de México estaba trabajando en la panadería de doña Esperanza se había corrido como pólvora. Al principio, la gente venía por curiosidad a ver al chilango loco, que se levantaba a las 4 de la mañana para hornear pan. Pero después de unos días, algo más empezó a pasar. Las ventas aumentaron. No era solo curiosidad, era apoyo. La gente del pueblo, que había empezado a comprar pan industrial, comenzó a volver a el pan de cada día. Algunos lo hacían por nostalgia, otros por solidaridad con Esperanza, y otros simplemente porque el pan sabía mejor que nunca. «Es la magia del trabajo en equipo», bromeó don Carmelo cuando pasó a comprar. 4 manos amasan mejor que 2, pero Lucía no estaba tan segura de que todo fuera tan simple. Ella había estado observando a Adrián desde una distancia, y aunque admitía que el hombre parecía genuino, no podía evitar preguntarse cuál era su verdadera motivación. Una tarde, mientras Emiliano la ayudaba a revisar las cuentas de la panadería, compartió sus preocupaciones. «Algo no me cuadra», dijo. «Un multimillonario no abandona su vida para trabajar gratis en una panadería de pueblo. Quizás sí lo hace si está huyendo de algo.
sugirió Emiliano. ¿De qué? ¿De su dinero? ¿De su soledad? Tú misma me dijiste que confesó sentirse vacío. Sí, pero no sé. Es demasiado conveniente. ¿Conveniente para quién? El hombre no ha pedido nada. No ha ofrecido dinero desde aquella vez. Solo trabaja. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser simplemente que encontró algo aquí que le faltaba? Lucía no tuvo respuesta para eso. Esa noche, después de cerrar la panadería, Esperanza y Adrián se sentaron en la pequeña terraza de arriba mirando las estrellas. Era una de esas noches claras de invierno oaxaqueño cuando el cielo parece más cerca de la tierra. «Mañana estará listo el carro», dijo Adrián. «Lo sé. Don Carmelo me avisó esta tarde. ¿Qué va a pasar con la panadería?» Esperanza suspiró. «Las ventas han mejorado estos días, pero no sé si será suficiente para pagar todo lo que debo. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. Si pudiera salvar la panadería, lo haría, aunque significara cambiar algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «No lo sé todavía. Solo quiero saber si está dispuesta a luchar». Esperanza lo miró por un largo momento. «Toda mi vida he luchado, don Adrián. Contra la pobreza, contra la enfermedad, contra la soledad. Pero hay un tipo de lucha que ya no me queda energía para dar. La lucha contra lo inevitable». «¿Y qué es lo inevitable?» «Que todo termina. Las personas, los negocios, los sueños, nada dura para siempre. Pero eso no significa que tengamos que rendirnos. No es rendirse, es aceptar. Hay una diferencia». Adrián no supo qué decir. En su mundo, la rendición y la aceptación eran lo mismo, fracaso. Pero sentado aquí, bajo las estrellas, empezaba a entender que quizás había otra forma de ver las cosas. «¿Sabe qué he aprendido estos días?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Que el éxito y la felicidad no son lo mismo. Pasé 30 años persiguiendo el éxito, pensando que cuando llegara a la cima sería feliz. Y cuando llegué, no había nada, solo frío y soledad». «Bienvenido al club», dijo Esperanza con una sonrisa triste. «Todos buscamos algo que nos complete. La diferencia es que algunos tenemos menos para buscar. Usted tiene más de lo que cree, doña Esperanza. Tiene una hija que la adora. Tiene un pueblo que la respeta. Tiene un legado, 4 generaciones de mujeres que le dieron vida a esta comunidad con sus manos. Pero no tengo dinero para pagar el alquiler. El dinero es el problema más fácil de resolver. Lo difícil es encontrar lo que usted ya tiene». Esperanza volteó a mirarlo con ojos brillantes. «¿Por qué le importa tanto? Porque cuando la conocí, usted me abrió la puerta sin saber quién era yo. Me dio comida, refugio y lo más importante, me trató como persona, no como una billetera con patas. Hace mucho que nadie me hacía sentir así». Un largo silencio siguió a sus palabras. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes a los dramas humanos, pero de alguna manera su presencia hacía que todo pareciera más pequeño y al mismo tiempo más significativo. «Gracias», dijo Esperanza finalmente, «por todo. No me agradezca todavía. La noche no ha terminado». El día que el BMW quedó arreglado, todo el pueblo parecía saber que algo estaba por cambiar. Don Carmelo había hecho un trabajo excelente y el auto ronroneaba como nuevo cuando Adrián lo encendió para probarlo. «Listo para volver a la ciudad», dijo el mecánico. «Aunque si quiere mi opinión debería quedarse. Se ve mejor que cuando llegó». Adrián sonrió. «Gracias, don Carmelo, por todo». Pero cuando manejó de regreso a la panadería, no sentía la urgencia de irse que había esperado. Al contrario, cada kilómetro que lo acercaba a el pan de cada día se sentía más pesado, como si el carro no quisiera llevarlo lejos. Esperanza y Lucía lo esperaban afuera. «¿Ya está listo?», preguntó Esperanza. «Sí». Un silencio incómodo cayó sobre los tres. Había tantas cosas que decir, pero ninguno sabía cómo empezar. «Antes de irme», dijo Adrián, «hay algo que necesito decirles». «Lo escuchamos», dijo Lucía, cruzando los brazos. «Estos días han sido los más importantes de mi vida. No exagero. Aprendí más aquí, en esta panadería, que en 30 años de negocios,
Me alegra oír eso, dijo Esperanza, pero no es suficiente. No puedo irme y pretender que nada pasó. No puedo volver a mi vida anterior como si estos días fueran solo unas vacaciones. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía. Quiero proponer algo. No es caridad y no es un regalo. Es una propuesta de negocios. Esperanza frunció el ceño, pero no lo interrumpió. Mi empresa construye cosas. Edificios, centros comerciales, desarrollos. Pero nunca hemos construido algo con alma. Y eso es lo que ustedes tienen. Alma, tradición, algo real. Sigo sin entender, dijo Lucía. Quiero invertir en la panadería. No como dueño, sino como socio silencioso. Ustedes mantienen el control total. Yo solo proporciono el capital para pagar las deudas y hacer algunas mejoras. A cambio recibo un pequeño porcentaje de las ganancias futuras. Esperanza negó con la cabeza. Ya le dije que no quiero caridad. Y esto no es caridad. Es una inversión. Créame. No hago inversiones que no creo que van a funcionar. Su pan es extraordinario. Su ubicación es perfecta para el turismo que está creciendo en la región. Con un poco de marketing y algunas mejoras, esta panadería podría ser un negocio muy rentable. ¿Y qué gana usted? Aparte del porcentaje de ganancias, una razón para volver. Un lugar donde me siento útil. Algo que no sea solo números en una pantalla. Lucía y Esperanza intercambiaron miradas. Era una conversación silenciosa, del tipo que solo las madres e hijas pueden tener. ¿Y si fracasa?, preguntó Lucía. Entonces pierdo mi inversión. Pero ustedes no pierden nada porque el acuerdo incluiría una cláusula de protección. Si el negocio cierra, la propiedad vuelve completamente a ustedes sin ninguna obligación. Era una oferta extraordinariamente generosa, y todas lo sabían. Necesito pensarlo, dijo Esperanza. Tómese el tiempo que necesite. Mi número está aquí. Le entregó una tarjeta. Cuando tenga una respuesta, llámeme. Se dirigió al carro, pero antes de subir, volteó una última vez. Gracias, doña Esperanza, por abrirme la puerta aquella noche. Cambió mi vida. Y usted cambió la mía, don Adrián. Aunque todavía no sé si para bien o para mal. Él sonrió. Espero que para bien. El BMW arrancó y se alejó por la calle empedrada. Esperanza y Lucía lo vieron desaparecer detrás de la curva. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía. No lo sé, mija, pero creo que por primera vez en mucho tiempo tengo opciones. 3 meses después, el letrero nuevo brillaba bajo el sol de primavera. El pan de cada día. Desde 1985. Debajo, en letras más pequeñas, panadería tradicional oaxaqueña. Esperanza observaba a la fila de turistas que esperaban pacientemente para comprar. Venían de Oaxaca capital, de la Ciudad de México, incluso de otros países. Alguien había escrito un artículo en una revista de viajes sobre la panadería más auténtica de la Sierra Norte, y desde entonces el negocio no había parado de crecer. Lucía estaba detrás del mostrador, atendiendo clientes con la eficiencia que había heredado de su padre. Emiliano había dejado su trabajo en Ixtlán para encargarse de la contabilidad y los pedidos especiales. Y en la trastienda, un par de aprendices jóvenes del pueblo aprendían a amasar bajo la supervisión de Esperanza. El horno de ladrillos, el mismo que Rodrigo había construido hace casi 40 años, seguía funcionando sin falta. Cada mañana, Esperanza lo encendía a las 4, igual que siempre. Algunas cosas no necesitaban cambiar. Don Porfirio había recibido el pago completo de la deuda y su hija se había operado exitosamente en Oaxaca. Ahora venía a la panadería cada domingo a comprar polvorones y siempre se quedaba a charlar un rato. «Todo esto gracias a aquel forastero, ¿verdad?», le dijo un domingo. «No», respondió Esperanza, «todo esto gracias a 4 generaciones de mujeres que no se rindieron. El forastero solo nos ayudó a recordar lo que ya teníamos». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas, el teléfono de Lucía sonó. Era un mensaje de texto. «Llego mañana. Hay lugar en el horno para un aprendiz». Lucía sonrió y le mostró el mensaje a su madre. «Parece que nuestro socio viene de visita».
Esperanza sintió que algo cálido se expandía en su pecho. No era romance, ni siquiera una amistad convencional. Era algo más raro y más valioso. El reconocimiento de que dos personas rotas podían ayudarse a sanar mutuamente sin pedir nada a cambio. «Prepara el cuarto de arriba», dijo, «y pon más café. Algo me dice que va a ser una visita larga». Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre San Mateo Río Hondo. El pueblo seguía siendo pequeño, seguía siendo modesto, pero ya no se sentía olvidado. Y en el corazón de sus calles empedradas, una panadería con casi 40 años de historia brillaba con luz propia, un faro de tradición y esperanza en un mundo que cambiaba demasiado rápido. El horno estaba encendido, el pan estaba listo, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía dulce. Si llegaste hasta aquí, no dejes de darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos.